Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy vamos a platicar sobre el área natural protegida de Shum Balam en Holbox. Para platicar sobre este tema nos acompañan Jacqueline Alcázar, de Filosofía y Bioética del UNAM, Adriana García, de Biología del UNAM, Montserrat Hernández, de Derecho del UNAM, y Reyes Vázquez, de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y UNAM. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de El Derecho al Sentencias más relevantes de la Suprema Corte. El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. El municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo, demandó la constitucionalidad del programa de manejo que protege el área natural protegida de Shum Balam en Holbox, el cual fue emitido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya que consideró que sobreregulaba ciertas actividades como el uso del suelo, tipo de construcción, desecho de residuos, que a su parecer le corresponden exclusivamente al mismo municipio. Al respecto, la primera sala determinó la constitucionalidad del programa de manejo, ya que vela por la función ecológica de la propiedad sin invadir las competencias municipales, puesto a que le corresponde a la Federación regular las áreas con vocación ecológica. Pues bueno, bienvenidas a este programa, a esta emisión más de Derecho a Disentir. Y pues bueno, a ver, vámonos primero contigo, Montserrat. Bienvenida a tu primera participación. Ayúdame un poquito a conocer el contexto de esta controversia constitucional. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien para entrar en contexto, y antes un poco de que se emitiera la sentencia, también quiero mencionar que Shum Balam tenía más de 20 años sin tener un plan de manejo. Y gracias o desafortunadamente por tanto turismo que tuvo Holbox, habían muchos desastres ecológicos y no había un ordenamiento sustentable. Y es por eso que apenas en el 2018 se emitió este plan de manejo que me parece muy afortunado. Y posterior a eso es cuando ya empieza un poco más la parte jurídica legal de esta controversia municipal. Como bien mencionabas, Jimena, el municipio de Lázaro Cárdenas en Quintana Roo, como parte actora, mencionaba que estaba invadiendo sus competencias municipales de acuerdo al artículo 115, fracción quinta constitucional. Y para esto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió la constitucionalidad del plan de manejo de Shum Balam Holbox, porque menciona que no se están invadiendo las competencias, ya que al ser Shum Balam una área natural protegida, necesita tener pues la protección de la Federación. Entonces también resuelve, y me parece algo muy importante, que mencionan los principios de transversalidad y de sustentabilidad. Entonces, ese es como un poco el contexto de lo que pasó con esta sentencia de la controversia de constitucionalidad. En efecto, justamente nos ubicas en un mejor contexto. Y aquí llama la atención que se trata quizá de un asunto un poco atípico, porque, bueno, normalmente se conocen las controversias o los juicios como pleito entre una persona y otra. Pero aquí estamos hablando de una controversia constitucional donde los principales implicados en todo esto son tanto poderes como órdenes de gobierno, ¿no? O sea, poderes ejecutivo, legislativo, judicial. Bueno, judicial aquí no aplica, pero esa es otra historia, o bien órdenes de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Aquí lo que sucede es un municipio dice, Federación, te estás pasando un poquito con este programa de manejo y te estás metiendo en cosas que me corresponden a mí.
pero son cuestiones de división competencial que quizá no suenen tan atractivos a una primera oída, a una primera vista, pero es totalmente importante para mantener el orden constitucional. Me voy contigo, Reyes, para tu primera participación en este programa, porque estamos hablando de temas un poquito legaloides, jurídicos, ¿no? Pero pues a ver, cuéntanos un poquito de esta controversia constitucional, tu opinión, qué te pareció, para tener una primera reflexión y ya de ahí partimos a temas específicos. Bienvenido. Claro que sí, Jimena. Para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, así que quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Y para comenzar, creo que es muy importante retomar el contexto que nos había hablado Montserrat, en donde es muy importante reconocer que a partir del año de 2018, el municipio de Lázaro Cárdenas estableció un programa de desarrollo urbano, en donde establecían que, evidentemente, algunas zonas que estaban ya protegidas como área natural protegida, en este caso debían de cambiar para que pudieran haber asentamientos humanos y que también ahí se pudieran desarrollar determinadas actividades, como por ejemplo complejos turísticos, complejos hoteleros, entre muchas otras. Creo que aquí hay un punto muy importante para poder volver esta controversia algo más entendible, y esto es que todas las personas que tenemos ganas de ir a Holbox tratamos de imaginarnos esa playa color azul turquesa y que también queremos estar en la selva y no estar solamente en complejos hoteleros. En este sentido, debido a que muchas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales se manifestaron en contra de esta situación del programa de desarrollo urbano, es así que el municipio de Lázaro Cárdenas interpuso esa controversia, fundamentándose principalmente en 4 argumentos, de los cuales 3 de ellos fueron desechados. Bueno, en este caso el término legal son sobreseídos, pero fueron desechados, y 2 de ellos se retomaron, uno de forma parcial y uno de forma ya más exhaustiva. En este caso, hay que destacar la suma importancia que tiene algo muy novedoso, que es a lo que aspira la Suprema Corte de Justicia de la Nación para convertirse en un verdadero tribunal constitucional, y esto es innovar. Y en ese sentido, se retomaron principios, no del derecho normal que nosotros conocemos, sino principios de soft law, es decir, principios que no son vinculantes, pero que a su vez son muy importantes. Es así como se retomaron, por ejemplo, principios para la sustentabilidad, para la sostenibilidad, que ahí son cosas que se abarcan como si fueran lo mismo, y también principio para la intergeneracionalidad. De este sentido fue la sentencia de la controversia en la que se resolvió la Suprema Corte para determinar que evidentemente el municipio de Lázaro Cárdenas no tenía la competencia exclusiva para determinar el uso de suelo, sino que eso también correspondería a la federación. Entonces, me gustaría terminar aquí para darle espacio a las demás personas. Sí, justamente, en efecto, me encanta cómo nos ubican un poquito más en contexto sobre Holbox. Como bien sabrá la audiencia, es una zona cuyo turismo creció muchísimo en los últimos años. Desafortunadamente, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero las personas que me han platicado, pues es un lugar muy bonito, pero parte de la magia de este lugar es que se sigue conservando como un lugar no de un turismo de masas como podría ser un Cancún, con hoteles de pisos, edificios, albercas, sino un lugar un poquito más rústico y más conectado con la naturaleza. Entonces, pues vaya, por eso se dio la necesidad de confrontar esta necesidad de hacer un desarrollo pues que iba a poner en peligro mucha de la vida silvestre y también de la biodiversidad de esta área protegida, en aras de hacerlo un complejo turístico y voraz totalmente, ¿no? Entonces, pues llama mucho la atención. Y lo que sucede aquí en el tema del municipio, quisiera aquí aclararlo, porque la Constitución establece facultades para los poderes y órdenes de gobierno, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Federación, te toca esto. Estados, te toca esto. Municipios, te toca esto. Entonces, lo que sucede en varias materias, como es salud, como es educación, como es el cuidado al ambiente, es que se trata de materias concurrentes. ¿Qué significa esto? Que todos están involucrados, que todos tienen una tarea, desde
la federación hasta los municipios. Entonces, pues se tienen que coordinar de cierta forma para no entorpecer el cuidado al ambiente, sino a ti te toca esta tarea, o más bien municipio tienes que actuar con base en los lineamientos que te estoy poniendo, o sabes que a ti te toca más la administración en lugar de la regulación, entonces pues vámonos por esto. Entonces se dividen las tareas para que haya una mayor efectividad en la participación de los poderes. Creo que esto es importante asentarlo porque vaya, de esto se va esta controversia constitucional. Pero no quisiera seguir pasando a temas un poquito jurídicos sin saber la opinión de personas que tienen otro punto de vista o un punto de vista quizá que enriquece la sentencia de una forma que no se aborda. Entonces, pues vámonos primero contigo, Jacqueline. Desde tu perspectiva, desde tu área de conocimiento, ¿qué te pareció la sentencia? ¿Qué te pareció esta situación? Hola, muy buenas tardes. Mira, yo realmente me quedé pensando cómo el Estado mexicano a través de la sala y a través de este enfoque sustentable lo definen como el medio ambiente es la economía, es la salud y es el desarrollo nacional, ¿no? Y entonces desde una postura bioética yo cuestionaría principalmente eso. En un primer punto, entonces nosotros tendríamos que proteger, conservar, cuidar nuestro entorno natural solo porque es un instrumento o solo porque nos vamos a beneficiar económicamente a través de él. Esa sería como la primera pregunta, ¿no? Y la segunda, que se entiende bajo el sistema económico que prevalece en México y a nivel mundial, pues de alguna manera por lo menos podemos proteger y conservar estas áreas naturales protegidas, aunque tenga al final de cuentas esta finalidad económica, ¿no? Entonces mi pregunta o mi tercera pregunta sería ¿cómo podríamos nosotros relacionar o equilibrar ambos aspectos, ¿no? El enfoque económico, pero también el de conservación. Y entonces, bueno, yo me quedaría allí y le pasaría la estafeta a Adriana. Sí, me parece interesantísimo. Y a ver, es que no quiero empezar a decir cosas sin antes conocer exactamente la opinión de Adriana y ya de ahí partimos porque le das al clavo a algo que justamente quería retomar aquí en este programa. Pero adelante, Adriana, primero te escuchamos. Hola, pues de nuevo estoy muy feliz de compartir espacio con todas y todos ustedes. Sí, lo mismo me pregunté justo con lo que dice Jacqueline, desde verlo de un punto de vista muy económico, y justo por eso las políticas ambientales de pronto no funcionan, porque no las entendemos como transversales, no entendemos el tema de medio ambiente transversal, no entendemos el tema de derechos humanos también de manera transversal. Justo cuando estaba revisando la sentencia, había por ahí una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hacían un poquito, la publicación salió días después de que aprueban el plan de manejo justo para Yumbalam, y que luego viene todo este tema de la sentencia. Y decía justo en la recomendación, o sea, cuidado justo con el plan de manejo, porque el plan de manejo, si bien pretende ser como este instrumento que ayuda a regular y entender la conservación y desde un carácter biológico y social, entendiendo también las necesidades de la población, porque no las puedes dejar atrás, no puedes como limitar su crecimiento. Y también ahí me preguntaría qué entendemos por crecimiento, porque muchas veces pedimos como comunidad, como sociedad, ¿no? Es que yo quiero el mismo crecimiento económico que, ¿no? Y entonces miramos a los países del norte y viene como todo este desbarajuste, ¿no? Entonces también pondré ahí que tenemos como crecimiento, pero decía, no se les puede dejar atrás, no se les puede dejar vulnerables ni en derecho al trabajo, ni derecho a una vivienda digna, ni derecho a educación, ni derecho a salud. Entonces por ahí hay que empezar a conciliar, ¿no? Y algo que decían es justo esto, ¿no? El plan de manejo permitía construir los palafitos, ¿no? en determinada proporción, ¿no? o cantidad, y decía, ahí está bien, pero también abre la ventana para qué tipo de construcción, ¿no? Y qué tipo de palabras estamos usando, si entra también dentro de todo este sistema económico, ¿no? Realmente a quién está beneficiando. Entonces, por ahí la recomendación de la comisión era transversalicemos el tema de derechos humanos, transversalicemos qué entendemos por medio ambiente,
ambiente y conservación de la naturaleza. También recordemos por ahí que las áreas naturales protegidas nacen en un principio como esta idea prístina de mantengamos todo intacto, ¿no? Como un reservorio, pero a través del tiempo ha ido cambiando, ¿no? Y ahora se entiende como necesitamos contemplar a las personas que viven ahí, que viven a los alrededores, y entender el área natural protegida como una territorialización, ¿no? Cómo entiende esa persona el territorio, cómo habita el territorio y cómo va a seguir construyendo en el territorio, ¿no? Y si empezamos a trabajar desde ahí con las comunidades, con los gobiernos, con las empresas, entonces podríamos tener un mejor entendimiento, ¿no? Justamente de la conservación de la biodiversidad, de por qué es importante y no meramente como este aparato económico que mencionaba Jacqueline. Sí, en efecto, me encanta estas dos participaciones que están diciendo, porque, a ver, por un lado, me gustaría retomar lo del crecimiento, o sea, ¿qué se entiende como crecimiento y bajo la visión de quién? ¿No? Bien mencionas, tenemos esta noción de desarrollo de grandes ciudades, grandes edificios, coches, pero hay que ponernos a pensar si realmente eso es desarrollo y eso es crecimiento, porque estoy segura que muchas comunidades indígenas que probablemente no tienen estos altos edificios, mientras tengan el acceso a los servicios básicos y una vivienda digna, pueden tener muchísimo más crecimiento y desarrollo, pero se sale de la noción occidentalizada y también del norte de lo que creemos por desarrollo y por crecimiento. Por otro lado, también me llama mucho la atención la visión en la que se retoma la protección al medio ambiente y va de la mano con lo que decía Jacqueline. ¿Por qué vamos a proteger el medio ambiente? ¿Porque nos es útil? ¿Porque tiene una relación con el humano como ser animal? ¿O simplemente porque tiene un valor por sí mismo? Creo que ese ha sido el problema durante muchos años, ustedes me lo podrán decir de mejor forma, pero es que justamente se intenta proteger el ambiente desde varias perspectivas porque nos es útil o porque tiene una relación con los humanos. Pero creo que también se debe proteger simplemente por el hecho de que es importante para un equilibrio ecológico, simplemente porque existe diversidad y eso es importante, no porque la diversidad nos es útil para algo. Entonces me llama mucho la atención, la verdad es que de temas ambientales yo estoy totalmente en pañales y creo que hay muy pocos criterios jurisdiccionales que lo abordan, pero es que esa es mi preocupación, que desde los criterios jurisdiccionales se aborda el medio ambiente como algo que se necesita proteger porque es útil para nosotros. Pero pues bueno, hemos terminado con el tiempo de este primer bloque. Ya vamos teniendo ciertas reflexiones, ciertas ideas para entrar más en materia en este asunto. Pero bueno, estamos hablando sobre el área natural protegida Jumbalam en Holbox y no se vayan, nos vamos a un pequeño corte. Regresamos al derecho a disentir. Se nos incorpora un nuevo participante, él es Roberto Hernández de Derecho de la UNAM. Bienvenido. Y pues bueno, antes de continuar con los temas que ya habíamos estado rebotando en el primer bloque, quisiera saber cuáles son tus reflexiones iniciales de la sentencia. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias por este espacio y como lo mencionaron anteriormente sobre esta controversia constitucional, la número 290-2021, pues es una controversia que verdaderamente tiene un impacto no solamente en Holbox, no solamente en la región, sino que impacta al sistema jurídico mexicano con un precedente de transversalidad que implica tomar una noción de sostenibilidad, algo que recientemente escuchamos y que celebramos en el ámbito internacional, desde tratados internacionales, desde el reconocimiento en el artículo 4º constitucional, en protección al medio ambiente 24-25, sino en esta integralidad que representa en sí el medio ambiente y la procuración, y cómo lo entendemos esto también en el respeto a las competencias que existen y que tienen cada una de las autoridades en el tema medioambiental. Y creo que es un precedente el cuidado y el respeto a la flora, a la fauna y sobre todo no solo un respeto desde la integralidad mexicana, desde lo que nosotros podemos observar como algo local, sino el ámbito internacional que premia en este aspecto y que incluso crea este precedente y que se menciona en esta controversia. Creo que eso es algo que me gustaría agregar, ¿no? Desde este marco
marco conceptual, aprovechando que tenemos un panel transdisciplinario y expertas en este tema, y cuán importante es la integralidad, la transdisciplina y la sostenibilidad en esta sentencia, sobre todo por el manejo de las competencias, que es algo que en materia ambiental y administrativa siempre ha permeado, y que al final, por decirlo de manera burda, es un juego de tirar la bolita de a quién le corresponde, quién hace qué y quién no hace qué. Y en este caso, en el caso de Yumbalán, una zona natural protegida, por más de 23 años no tenía un programa de residuos, no tenía un programa integral. Entonces creo que esto, después de más de 20 años, se empieza a retomar el tema medioambiental y se empieza a trasladarlo un poco más a la ciudadanía. Creo que eso es lo que me gustaría destacar, y que al final se resuelve de una manera favorable para el medio ambiente, para las especies, y sobre todo se respeta esta zona natural protegida, el ecoturismo se contempla, y sobre todo, reitero, la sostenibilidad, que es la integralidad de todos estos puntos en uno mismo. Sí, justamente me encanta esto último que mencionas, bueno, en general todo, pero retomo lo último, sobre el ecoturismo, ¿no? Cómo es importante, sobre todo en este tipo de zonas, porque ya lo estamos mencionando aquí, o sea, normalmente se intenta en temas o bajo la idea de una noción de desarrollo construir grandes edificios, y vaya, eso implica que se destruya parte de la flora, que a su vez afecta también a la fauna, por supuesto. Entonces, pues me encanta todo esto que estás mencionando, y estás señalando las deficiencias que había en la isla de Holbox, por ejemplo, que no existía un programa integral de residuos. Y bueno, les decía que yo no tenía la fortuna de visitar Holbox, pero por lo menos he atestiguado cómo en distintas playas prácticamente tienen el desagüe hacia el mar. O sea, de que se ve cómo van los hoteles y tienen el desagüe directo al mar. Y la verdad es que no entiendo cómo sucede esto. Se supone que hay regulación al respecto. Pero pues bueno, sigamos dialogando sobre las cuestiones de la sentencia. Creo que al principio, Monse, te pedí que nos dieras un poquito de contexto, pero ya no te pregunté tu opinión, tus primeras impresiones y reflexiones sobre la sentencia. Cuéntanos, ¿qué piensas? Pues para empezar, celebro mucho la resolución de la Suprema Corte de Justicia, porque vemos una primera sala activista genuinamente preocupada por el medio ambiente tras tras lo que emitió las Naciones Unidas, las Naciones Unidas sobre la emergencia planetaria. Que la emergencia planetaria, el cambio climático, ya es una realidad, ya no es algo que vamos a vivir en 20 años ni en 30 años, es algo que desgraciadamente estamos sufriendo hoy en día por el cambio de clima. Y también retomando un poco lo que comentaba nuestra compañera Jacqueline, discrepo un poco con su opinión sobre ver el medio ambiente si lo vamos a proteger porque nos es útil. Yo creo que más que verlo como utilidad humana, hay que entenderlo como un medio holístico, que todo está conectado, que no podemos verlo como solo, ay, sí, vamos a cuidar arbolitos. O sea, a veces como que tenemos una idea un poco romantizada de lo que es la naturaleza, lo que es el medio ambiente, pero no es así. O sea, entendemos que el derecho a un medio ambiente sano también está relacionado con derecho a la salud y también, ¿por qué no?, con temas económicos. Entonces, por eso también es la importancia de protegerlo, un derecho tan importante que muchas veces para los tomadores de decisiones les parece poco relevante. Como dije, piensan que el medio ambiente es como solo proteger arbolitos. Pero cuando vemos, por ejemplo, por qué están los niños tomando agua de ríos contaminados, o por qué tenemos tantas enfermedades respiratorias, pues es porque viven cerca de una refinería, justamente lo que mencionabas de los hoteles que no tienen un ordenamiento correcto de dónde desechan sus residuos tóxicos. Entonces ahí es donde vemos como esta holisticidad de la importancia de proteger el medio ambiente para la flora y la fauna, que también nos dan servicios ecosistémicos, y eso también hay que tenerlo muy presente, que a veces no, o sea, si hay, por ejemplo, en un área natural protegida algún animal en peligro de extinción, no, como que no dimensionamos la relevancia de que ese animal que está en peligro de extinción, por ejemplo, el jaguar,
que Yumbalam, de hecho, me parece que significa señor jaguar, que está en maya, y ahorita está en peligro de extinción. O sea, ¿qué pasaría si se altera esa cadena alimenticia, ¿no? Si desaparece el jaguar, ¿cuáles van a ser las repercusiones? Entonces ahí es donde entendemos como la holisticidad del medio ambiente, su transversalidad, que es muy importante. Entonces, pues así, en conclusión, yo celebro mucho que la Suprema Corte atienda la emergencia planetaria, porque la otra vez estaba escuchando un conversatorio del SEMDA y hacen alusión a esta sentencia para que se tengan que leer para también entender otras sentencias. Entonces, esto de Yumbalam me parece un parteaguas en materia, pues sí, en materia de derecho, que abre camino para seguir protegiendo el derecho a un medio ambiente sano para estas generaciones y para generaciones futuras. Miren, en atención, que justamente mencionaron a Jacqueline, pues le voy a dar la palabra para derecho de réplica. Entonces, adelante. Bueno, muchas gracias, Monse, por tu opinión. Y bueno, aquí quiero aclarar un punto. Yo lo que comenté fueron 3 preguntas que tendríamos que hacernos más que afirmaciones, ¿no? Entonces, desde la bioética vamos a establecer algunos puntos que son muy importantes. Primero hablemos de valores y uno de ellos sería el valor instrumental o el valor económico que le damos al medio ambiente, y el otro, en contraposición, sería ese valor inherente del que se habla, ¿no? El valor inherente que pueden tener los organismos, incluso en este tono de ética ambiental, y como lo mencionaste en forma holística, desde la ética ambiental se habla del valor que tienen los ecosistemas o que tiene el ambiente en general, ¿no? Incluyendo a la flora y la fauna. Entonces son 2 cosas distintas. Ahora, si nosotros pensamos en el cuidado y la conservación y el respeto de esta área natural protegida, veríamos desde la sentencia que está jugando, ahí hay un doble juego, ¿no? El valor instrumental y económico versus el valor inherente. Entonces, yo me preguntaba, ¿de qué manera podríamos equilibrar ambos? ¿Por qué? Porque nosotros como especie, como animales que somos, o sea, Homo sapiens o todas las comunidades que viven allí, humanas, pues tienen esa relación con la naturaleza, con el medio ambiente. Entonces no podemos solo darle prioridad al ser humano y, como decías tú, este valor, pues no sé si romántico, pero esta visión idílica de la naturaleza en la que no la toco. Eso me parece que no es un punto tan a discusión, porque sabemos efectivamente que todos necesitamos de los unos de los otros para poder vivir en este medio ambiente. Y justo allí yo me abocaría a lo que comentaba Jimena hace un rato sobre crecimiento y desarrollo. Creo que son cosas distintas. Crecimiento y desarrollo económico es una cosa, y la otra, como crecimiento y desarrollo humano, es otra cosa, ¿no? Entonces, más bien aquí tendremos que preguntarnos, y yo aquí echaría como o arrojo un concepto que he venido trabajando, que es el buen vivir, ¿no? Pero un buen vivir que incluya el respeto, el cuidado del medio ambiente, que incluye la flora y la fauna, pero también del ser humano, ¿no? Porque no nos podemos excluir en esa relación que hay, ¿no? Pero tampoco me puedo quedar solo en mi beneficio como humano, porque yo necesito ganar más dinero, porque el ecoturismo me va a dejar mucho más ganancias, etcétera, ¿no? Porque bueno, aquí también veamos dentro de las propias comunidades humanas para quién va a ser la ganancia económica. ¿En realidad va a ser para la gente que vive allí, las comunidades, o para ciertas empresas, o no sé? O sea, ustedes imagínense todo lo que hay detrás. Entonces, me parece que esos son los puntos que podríamos discutir, bueno, no solo desde la bioética, desde la filosofía, sino también desde el derecho, ¿no? ¿Cómo podemos equilibrar ese valor instrumental, ese valor económico, con la conservación del medio ambiente? Yo, desde mi postura, yo no estoy peleada, o sea, yo no digo, no toquemos a la naturaleza y nada más saquemos una foto, es más, ni vayamos, ¿no? Porque de hecho el ecoturismo sería también transgredir al ecosistema de cierta forma, ¿no? Entonces, no, tampoco estoy en ese punto, sino más bien cómo vamos a equilibrar ese punto para beneficiar a las comunidades humanas, pero también beneficiar a los ecosistemas. Claro, qué importante participación, y
Híjole, creo que hay muchísimo que comentar. Roberto, creo que querías ahí comentar algo primero y luego vámonos contigo, Reyes. Muchísimas gracias. Sí, a manera de comentario, justo como lo mencionaba Montserrat y ahora igualmente lo menciona Jacqueline, es este precedente desde un poco el aspecto jurídico, esta resolución de nuestro máximo tribunal de la primera sala a cargo de la ponencia de la ministra Lucía Piña Hernández, donde se hace este precedente, ¿no? Y algo que mencionan y que me llama mucho la atención, que académicamente nosotros le llamamos es la generación de lenguajes comunes, ¿no? Un punto de partida, romper el sesgo cognitivo y que entendamos qué es de lo que estamos hablando, porque creo que al final estamos de acuerdo en la preservación del ambiente, en el cuidado de nuestras especies, en el cuidado y la preservación para las próximas generaciones, desde un punto económico, político, social y sobre todo ambiental, y eso es lo que nos presenta sostenibilidad en este aspecto. Y sobre todo lo mencionamos hace un momento con el juego de la bolita, ¿no? ¿De dónde surge esta controversia o por qué surge esta controversia? Si existe una ley que general para el manejo de residuos, si existen distintos instrumentos que regulan y específicamente el ámbito de competencias de cada una de las autoridades, ¿por qué nos afrontamos constantemente a estas situaciones? Y creo, este punto, ¿no? Como lo mencionamos, este juego de la bolita, y que al final lo vemos en la resolución, donde es una resolución parcialmente procedente, no acepta todos los puntos que se presentan en la misma, dando una explicación a estos sentidos que daban, ¿no? A los servicios ambientales, al desarrollo, y desde donde la ponencia y desde nuestro máximo tribunal se hace este comentario de el desarrollo no es solamente un desarrollo económico, tenemos que alejarnos de esta visión. Yo recuerdo haberlo leído, dije, wow, esto está perfecto, aquí está la clave, aquí está el precedente, ¿no? Donde nos quiere incitar a una visión mucho más integral, como lo hemos mencionado en este punto, y se acepta el plan integral de gestión de residuos del municipio en este caso, e igualmente se da la razón para que se pueda continuar, ¿no? En este plan integral se mencionaba que el límite de construcción era de máximo de 10 metros, ¿no? Ellos mismos es algo un poco controversial, y creo que esto es lo interesante y poderlo compartir con jóvenes y con el público, el que nosotros podamos tener esta participación. Esta controversia, reitero, surge de una crisis que ya existía en la isla, tanto de Holbox como en toda la región, donde hay un exceso de basura, ¿no? Esto derivado de nuestro modelo de consumo y producción, pero que al final es basura que se sigue generando. Queremos más turismo, queremos más inversión, pero si no hacemos un cambio, y es a través de esta integralidad, ¿no? Donde participa la autoridad y el máximo tribunal, desde el Poder Judicial, vemos que existen las herramientas y que existen los mecanismos que fomentan este cambio desde la educación hasta los instrumentos jurídicamente vinculantes. Sí, claro, todo esto es bien relevante que estás comentando, porque lo estás vinculando justo con la participación de tanto Jacqueline como Monse, y me parece sumamente interesante cómo podemos poner aquí en la báscula dos principios fundamentales. Y ahorita me voy contigo, Reyes. De hecho, quisiera saber tu opinión sobre eso, aparte de lo que ya tenías pensado decir. Parece que por un lado, mediante este programa de manejo, pues se ve por el interés ambiental, el interés nacional incluso, pero por otro lado, del otro lado de la balanza está la propiedad privada, porque hay ciertas restricciones que se ponen a la propiedad privada, que justamente es uno de los derechos en los que nace el Estado, ¿no? O sea, si lo vemos desde la filosofía del Estado, la propiedad privada es casi sagrada, porque se trata de tu primer derecho, primera libertad, viéndolo desde el tema de formación del Estado, no de derechos humanos, porque los derechos humanos es otra narrativa. Pero, a ver, adelante contigo, Reyes. Claro que sí, Jimena, pues muchas gracias. Creo que esto último es el primer punto de partida, porque si hablamos de un balance, en este caso, la controversia quizá no deba de someterse a un balance, a esto que muchas personas, pues sobre todo los abogados, abogadas, conocemos como una ponderación. Consideraría que definitivamente aquí no aplicaría, porque la propiedad privada es muy importante, pero en este caso estamos hablando de una cuestión que concierne a toda la nación. Y vamos, hay que ser muy realistas. México es uno de los países con más biodiversidad en todo el mundo, gracias a esta zona del Caribe, de la Selva Maya, que de hecho, pues actualmente me encuentro aquí, muy cerca de donde sucedió toda esa controversia, en la reserva de Ría Lagartos. Entonces, sí, bueno, creo que este punto
Jimena, que tocas también, es parte del gran debate que estuvimos presenciando entre Jacqueline y Montserrat para una visión. Creo que las visiones no son separadas, sino que van en conjunto. Algo muy interesante es que somos personas jóvenes y quizá no nos estamos entendiendo un poquito aquí, pero lo cierto es que vamos por el mismo punto. Aquí hay que considerar que mucho de nuestro lenguaje, que incluso hemos discutido acá, se ha dicho algo como esto de nuestras especies, nuestra flora, nuestra fauna. Pero bueno, hay que centrar esta base porque esta es una visión antropocéntrica, donde el ser humano es, bueno, parece ser que se adueña de todo lo demás. Y esto no debería ser, mucho menos en nuestra generación, porque desde el inicio lo dijiste, Jimena, creo que ya estamos un poquito atrasados en cuanto a esa legislación, en cuanto a esos avances, en cuanto a esa innovación. Porque muchos tribunales constitucionales a lo largo del continente y en otros países también de Europa están abandonando esa visión antropocéntrica para volverlo, como lo que bien mencionaba Jacqueline, a una visión ecocéntrica. También lo que mencionabas, Jimena, no solamente porque el medio ambiente o el ecosistema nos brinde servicios es que debe de ser importante, sino que es importante por el solo hecho de ser y estar ahí. Así como ese tribunal, la Suprema Corte, lo ha considerado también en la tauromaquia, porque no se trata de que el ser humano aproveche a los demás animales, sino que son importantes solamente porque están ahí. Y bueno, creo que después de eso también me lleva a un tercer punto, que es el crecimiento económico del cual tanto se ha hablado. Una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. El crecimiento económico es bajo el neoliberalismo que ya conocemos. Y en el crecimiento económico hay un término muy complejo, pero muy sencillo a la vez, que se llaman externalidades. Y esto es, voy a Holbox, derribo prácticamente todo el bosque, pues evidentemente de las plantas, de la selva que está ahí, para construir hoteles. Y esto es el crecimiento económico, porque le va a dejar dinero al municipio. Pero en realidad el desarrollo económico tiene algo más junto con el desarrollo pues, del ecosistema. Y en este caso es el turismo ecosostenible que principalmente se está trabajando en el Tribunal Constitucional tanto de Colombia, Paraguay, Uruguay, también de Brasil y sobre todo en Costa Rica, que de hecho es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde este mismo tribunal también está tratando de abandonar esta visión antropocéntrica para volverla ecocéntrica. Entonces, el desarrollo económico no está peleado con la protección al ambiente, sino que debe de encontrarse un equilibrio. Y bueno, esa sería mi participación para que todas las demás puedan hablar. Por supuesto, me encanta llegar a este punto medio donde creo que todas aquí podemos coincidir. Y también me llama mucho la atención que normalmente cuando nos encontramos ante supuestos dilemas, que a veces son falsos dilemas, porque como bien comentas no se contraponen, pero bueno, normalmente cuando nos encontramos ante interrogantes de cierta naturaleza, es que normalmente va a prevalecer lo colectivo sobre lo individual. Entonces, pues vemos que el medio ambiente pues puede beneficiar a la colectividad en lugar a personas individuales, pero pues también más allá de, como estamos diciendo, no verlo desde una visión antropocéntrica, sino simplemente el medio ambiente importa porque está ahí, porque existe, ¿no? Y es también es la misma noción que abarcan también los derechos humanos. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? ¿Por qué las personas tienen derechos humanos? Por el simple hecho de ser. Fin, o sea, creo que no es algo muy complejo y creo que se puede entender y todos podemos encontrar aquí una... pues vaya, o sea, tener este punto en común. Pero hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque. Lamentablemente se me ha ido muy rápido, pero todavía nos falta un bloque adicional en el cual vamos a poder desarrollar más cuestiones. Esto es el derecho a disentir. Estamos hablando sobre una sentencia muy importante que resolvió la Suprema Corte sobre el área natural protegida de Yumbalam-Holbox. Pero bueno, nos vemos en unos minutos que nos vamos a un pequeño corte. Regresamos al derecho a disentir. Estamos hablando sobre uno de los precedentes más importantes en materia de medio ambiente que ha emitido la Suprema Corte en los últimos años. Que vaya, se ha hecho una línea jurisprudencial, todavía no lo suficientemente vasta, pero sí lo necesaria para construir una línea jurisprudencial. De hecho, el Centro de Estudios Constitucionales, se lo recomiendo muchísimo, emitió un cuaderno de jurisprudencia que incluye esta sentencia. Lamentablemente todavía sigue siendo un cuaderno pequeño, pero apostemos a que en los próximos años se siga emitiendo jurisprudencia
en el sentido de esta sentencia y pues bueno, mejorando las cosas que obviamente se tienen que mejorar. Pero a ver, Adriana, ya comentamos muchísimo sobre equilibrios, qué debe prevalecer uno u otro, si realmente es un dilema, si están peleados. A ver, cuéntanos cuál es tu opinión sobre todo esto que hemos estado mencionando a lo largo del programa. Pues, o sea, me parece a mí muy interesante que la Suprema Corte sea quien esté aterrizando como estos acuerdos y estos tratados internacionales que tenemos en materia ambiental, pero también de participación, de acceso a la información, ¿no? O sea, ya tiene una larga cadena de sentencias en donde ha logrado aterrizar. O sea, creo que a veces no encontrábamos los mecanismos ni la institución como para empezar a aterrizar todos esos tratados. Ahora la Suprema Corte ha abierto la puerta para decir, sí, miren, hay que hacerlo. También creo yo que un problema muy grande es que justo no entendemos que es un trabajo coordinado sí, coordinado de todas las partes, de todas las instituciones y transversal. Y yo sé que suena como bien fácil decirlo y luego ya aterrizarlo es como que nos envolvemos en muchos líos, ¿no? Pero el tema es que en este contexto de crisis climática tenemos ya una vulnerabilidad ambiental por sí misma, una vulnerabilidad social por sí misma, pero que además lo incrementan esta falta de estrategias locales y pocos avances en la consolidación y mejoramiento de esta capacidad organizacional, ¿no? Entonces tenemos como muchas leyes ahí sueltas que al final no terminamos de aterrizar, pero no solamente es en la parte ambiental, es que tenemos leyes ambientales, leyes sociales y leyes económicas, ¿no? Y cada una en su bonita cajita y no entendemos que justamente es un tejido y una red que hay que fortalecer, ¿no? Porque ya lo tenemos, solamente hay que comunicarnos y ver cómo empiezan a empalmar. O sea, creo que eso es un problema. Entonces sí tenemos que empezar a hablar de las vulnerabilidades y de cómo esta falta esta políticas sectoriales que tenemos aumentan esa vulnerabilidad social, esa vulnerabilidad ambiental y nos ponen en situación de riesgo no solamente al ser humano ni a las economías, sino a todas las especies, ¿no? Entonces hay que empezar a hablar de vulnerabilidad, hay que seguir hablando de estos principios precautorios, ¿no? También por ahí lo mencionaba la sentencia, o sea, viene desde ahí, desde un principio precautorio, hay que actuar, hay que poner los candados, ¿no? Hay que poner los límites antes de que tengamos como un colapso muchísimo más grande, no solamente en las economías. Y creo que hay que hacerle entender eso a la parte local, a la parte municipal, ¿no? De decir, no es que no quiero que crezcas, no es que no quiero que alcances un desarrollo, no es que no quiero fortalecer a tu sociedad, ni quitarle derechos, ni no permitirle, pero es que sí tenemos que empezar a hablar de toda esta crisis que tenemos y de estrategias de adaptación, porque si yo te dejo hacer lo que tú quieres hacer, lo único que va a pasar es que vas a poner en mayor riesgo a tu población, en mayor riesgo a tu economía y va a ser muchísimo más la inversión económica, si ellos lo quieren hablar así en términos económicos, va a ser muchísimo mayor, ¿no? La inversión económica para solucionar el desastre que haber prevenido el desastre y buscar otras estrategias, ¿no? Y algo que también se le aplaude no solamente a la sentencia, sino a este plan de manejo, ¿no? Fue que el plan de manejo fue construido con toda la sociedad, fue construido con los diversos actores, ¿no? Hubo un montón de gente participando, eso habla también de pues justo de que los procesos tienen que ser más transparentes, ¿no? Incluir a todos los actores, a todas las voces para intentar generar planes de manejo o políticas que al final ayuden a todos y no decir no quiero que no tengas trabajo, quiero que tengas trabajo entendiendo estas nuevas dinámicas y que al final del día va a ser sostenible tu trabajo, va a ser sostenible tu vivienda, va a ser sostenible tu educación y no por un lapso de 3 años que después va a tener muchísimos más riesgos, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría hasta ahí. Me encanta todo esto que comentas porque híjole, es súper amplio. A ver, creo que lo aterrizamos mencionando que es tarea de todos, ¿no? Autoridades, sociedad, ¿no? Pero es que me gusta esto que dices porque el tema del medio ambiente es un tema integral. No solamente hay una materia que diga como medio ambiente y ya abarca todo. Vaya, el medio ambiente abarca cuestiones de salud, abarca cuestiones de asentamientos humanos, de prestación de servicios, de protección a flora, fauna. Vaya, o sea, es impresionante la magnitud de este tema.
y todas las autoridades también son distintas, ¿no? O sea, ya lo decíamos, en los órdenes de gobierno, tanto desde la federación hasta lo municipal, todos tienen una tarea que hacer en esto. Pero no solo eso, sino también, por ejemplo, en la federación existen distintas secretarías a los cuales les interesa y tienen facultades para todo esto, lo cual pues está padre porque lo involucra a autoridades, sociedad, a órdenes de gobierno, pero también es complejo, porque pues vaya, se tiene que establecer con claridad cuál es la tarea de cada quien, que no se invadan facultades, que no se entorpezca, que hagamos un poquito al lado la burocracia de, híjole, te faltó ir con tal autoridad y yo no soy la autoridad. Vaya, o sea, creo que se hace demasiado complejo algo en lo cual se necesita una acción ya inmediata, ¿no? Y me encanta todo esto porque luego por el lado de la sociedad no se permite mucho. No sé si por parte de las autoridades o por parte de otros poderes fácticos, pero podemos ver que las personas que genuinamente se han metido a un activismo ambiental no han tenido muy buena fortuna. Vaya, o sea, terminan asesinados, terminan no tomándose en cuenta. Es muy común, por ejemplo, a los activistas o a las activistas que se meten a cuestiones de deforestación, que terminan siendo asesinados. ¿Por qué? Porque se meten con intereses del crimen organizado, que están también metidísimos en cuestiones de comercializar la madera, vaya, ¿no? Entonces, también vemos esta problemática de las personas que genuinamente quieren hacer algo y que lo hacen de todo corazón, se les cierra la puerta y se les cierra la puerta de forma demasiado violenta. Pero, a ver, vámonos ya con una ronda de conclusiones. Me encantaría saber cuáles son sus reflexiones a partir de todo lo que hemos estado comentando. Y pues, a ver, vámonos primero contigo, Jacqueline. Sí, pues bueno, al final, al terminar de leer esta sentencia, pues me dio mucho gusto que pues se haya dado a favor pues del área natural protegida, y creo que aquí, como se ha mencionado a lo largo del debate, creo que somos todos los que tenemos que intervenir, ¿no? Y hacer algo en pro del medio ambiente. Evidentemente, yo sé que de acuerdo a los poderes y las estrategias que los municipios, el gobierno federal y en conjunto puedan hacer, pues bueno, ya dependerá de las resoluciones que ellos mismos lleven a cabo o se pongan de acuerdo. Pero al final también las comunidades y las personas que habitan esas zonas especialmente, pues también tienen una función, ¿no? Y aquí me parece que también es importante bajar todas estas concepciones teóricas de la sustentabilidad también para la educación, ¿no? Porque si también no se lo dejamos todo al gobierno, se lo dejamos todo a nuestras autoridades o, bueno, no sé, a otros niveles de gobierno, pues bueno, parece que entonces los que estamos abajo solamente disfrutamos un lindo paseo en el área natural protegida, pero sin saber todo lo que quiere decir eso, ¿no? ¿Cómo estamos interviniendo? Y esto, como bien también lo dice la sentencia, para pensar en las futuras generaciones. Me parece que este concepto también se ha vuelto como una especie de eslogan que al final de cuentas aparece en un libro que se llama El principio de responsabilidad de un filósofo llamado Hans Jonas, que nos habla precisamente de no solamente proteger al medio ambiente para los que estamos en este momento, ¿no? Sino también para los que aún no han nacido. Pero bueno, tendremos que pensar en ese contexto, ¿no? Verdaderamente, ¿cómo voy a dejar el medio ambiente para las siguientes generaciones? Pero si otra vez, si solo se los dejo a nuestras autoridades, bueno, ¿qué va a pasar con los individuos? Y recuerden, o bueno, yo lo veo así, ¿no? Los individuos conformamos la colectividad y somos parte de la ciudad, somos parte del país, somos parte de la comunidad. Entonces, como cada miembro tiene una función específica, no podemos solo dejarlo a unos cuantos que representan quizá a todos estos tomadores de decisiones. Hasta allí yo me encanta lo que dices, Jacqueline. Reyes, vámonos con tus conclusiones. Claro que sí. Bueno, de todo este panel, a mí me da muchísimo gusto compartirlo con personas jóvenes, sobre todo con este tipo de ideas muy diferentes a lo que podemos encontrar en las diferentes dependencias, que es una realidad, no hay que negar algo que es muy evidente. En ese sentido, también hay que reconocer que organismos internacionales también pusieron los ojos dentro de esa controversia. Por ejemplo, el Fondo Mundial para la Naturaleza reconoció que en el área de Holbox, en la Isla Chica, donde sucedió prácticamente todo esto, el gobierno, el ayuntamiento estaba siendo sometido a presión tanto política como también económica. Esto debido a que, pues evidentemente,
El cambio de uso de suelo iba a beneficiar directamente a las personas empresarias para desarrollar complejos turísticos y quitar esos lineamientos de pequeños espacios para poder hacer espacios más grandes. Y bueno, creo que hay una parte también muy importante, Jimena, para todas las personas que todavía no conocen Holbox, quiero invitarles. De hecho, es un lugar sumamente impresionante, es una de las cosas más impresionantes que quizá puedan ver en sus vidas. De hecho, la arena es tan blanca que no existen carreteras ahí, es arena por las calles. Entonces, es algo increíble, en donde lo que más destaca no solamente es esta sensación, sino esta ilusión de que todos queremos un medio ambiente sano, no solamente para poder disfrutarlo en vacaciones, sino también que es necesario respeto, garantía y protección hacia estos ecosistemas, por el simple hecho de ser ecosistemas. Entonces es necesario cambiar esta visión antropocéntrica para volverla ecocéntrica. Y también respecto de la controversia constitucional, me parece sumamente importante la misma, que también hay que destacar que hubo un precedente en 2008 en la misma área, pero un poquito más alejada, donde está Tulum, que se resolvió exactamente lo mismo, declarando el programa de desarrollo urbano inconstitucional. Y aquí hay algo muy importante, que si se aspira para llegar a un verdadero tribunal constitucional, es necesario también abarcar los criterios más innovadores que existen a nivel internacional, entre estos los desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 2317, pero aproximarnos más para esa visión ecocéntrica, porque como bien dicen, el gobierno es de todos, el medio ambiente también lo es. Entonces, con esa reflexión me quedo. Muchísimas gracias, Reyes. Yo también concuerdo totalmente con lo que dijiste. Montserrat, ¿cuáles son tus reflexiones finales? Sí, bueno, yo me quedo y celebro, como lo dije hace un rato, sobre el activismo de la Suprema Corte de Justicia que atiende la crisis climática. Celebro que también escuchen a la comunidad científica, es muy importante porque muchas veces los abogados o por cuestiones políticas no tienen como no comprenden la importancia de que sea interdisciplinario. Entonces, me parece que este es un precedente súper importante y la verdad, leer la sentencia me llena de entusiasmo para controversias futuras que estoy segura que van a suscitarse con todo también el tema del Tren Maya, y también entender que la destrucción ambiental solo agranda más las desigualdades y la pobreza. Y si queremos que sea un desarrollo sustentable, pues no debemos de dejar a un lado también a las comunidades indígenas. Tenemos que hacer valer sus derechos, como bien mencionabas, Jimena. Desgraciadamente ellos son los que tienen su derecho al territorio y por eso son asesinados. Entonces nosotros también debemos de acompañarlos legalmente, darles la asesoría pertinente y desde la parte del derecho, pues dar la batalla en los tribunales y no dejar desamparados a estas personas que son los que están en primera fila para defender nuestro planeta. Simplemente están defendiendo la vida y es muy triste que en México, por intereses económicos y de particulares y también políticos, las personas estén perdiendo la vida. Eso es algo que también es importante resaltar. Y pues sí, también promover el ecoturismo. Mencionaban el ejemplo de Costa Rica. Creo que a nivel internacional hay buenos ejemplos que México tiene todo el potencial, es un país megadiverso y podemos aprovecharlo de forma sustentable, siempre en armonía con la naturaleza, respetando la cultura de las comunidades indígenas. Y creo que si vamos por esa ruta, nos espera un futuro alentador. Y si decidimos irnos más como por los intereses económicos, políticos, no sé qué nos va a deparar a esta generación y a generaciones futuras, como mencionábamos, ¿no? De algo que se ha vuelto tan importante. Entonces espero que las futuras resoluciones sigan en este sentido de protección ambiental y dándole la importancia. Esa es mi conclusión. Perfecto, muchísimas gracias, Montserrat. Vaya, o sea, prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que han estado diciendo, pero a ver, vámonos con tus reflexiones, Adriana. Pues solamente decir que esta sentencia justo abre de nuevo el debate a cómo entendemos las áreas naturales protegidas
y a cómo estamos entendiendo la relación naturaleza-sociedad, que ya debe dejar de ser como algo súper dicotómico, ¿no? Y entenderlo como un todo, pero abre de nuevo esa discusión, creo yo, también para la parte del derecho, ¿no? En cómo se resuelve, ¿no? Porque, pues sí, toda la parte de el derecho al medio ambiente sano, pero la no vulneración de derechos de las personas, ¿no? Y el derecho a su territorio y a no ser expulsadas, ¿no? Una vez que se declara esa área natural protegida. O sea, creo que abre discusiones bien interesantes en un contexto en donde se siguen nombrando y se están nombrando desde los tratados internacionales, Escazú, que de nuevo abre la puerta al acceso a la información, a la transparencia, pero también a la rendición de cuentas. Y yo creo que ahí está el clavo, a la rendición de cuentas en todos los proyectos y megaproyectos que se tienen, ¿no? En este sentido de crecimiento económico, pero que atraviesan por todo un territorio, que atraviesan por toda una cultura, ¿no? Y atraviesan por toda, pues, un ecosistema. Entonces, creo que las discusiones que vienen, ¿no? En torno también a Escazú y esta nueva herramienta que da en transparencia y rendición de cuentas va a estar bien interesante, y en los procesos participativos para estos megaproyectos, ¿no? Entonces, creo que vamos a entender de una nueva forma, y yo creo que de una nueva forma más sana, cómo son, ¿no? O qué entendemos por áreas naturales protegidas, ¿no? Vamos a abandonar toda esa concepción que teníamos de lugares intocables, ¿no? De ruptura, de expulsión, de migración, ¿no? O de megaproyectos que se instalan, ¿no? Entonces, vienen cosas bien interesantes, pero creo que también un reto bien grande para los compañeros y las compañeras de derecho, ¿no? En cómo, pues, se va a llevar todo esto, y que justo la Suprema Corte también abre esta esperanza, ¿no? De poner temas, de posicionarlos, y que al final nos abre la puerta para otros contextos, ¿no? Porque si bien esto sucede en el sur, nos abre posibilidades para hablar en el centro, en el norte del país. Entonces, o sea, creo que ahí está, pues, lo interesante. En efecto, grandes retos se avecinan ante toda esta cuestión. Pero bueno, vamos a cerrar brevemente con las reflexiones finales de Roberto. Muchísimas gracias, Jimena. Es verdaderamente un gusto poderlos escuchar. El programa se llama Derecho y Sentir, pero yo creo que estoy de acuerdo con todos y cada uno de los puntos que han podido comentar. Este trabajo colectivo y la responsabilidad que tenemos todos en el cuidado y la protección del medio ambiente, y sobre todo sobre las áreas naturales protegidas, la visión que se tenía anteriormente de estas áreas que por el contrario se tenían abandonadas. Ahora hablamos de una relación, y creo que esta sentencia es parte de ello, de una relación integral y sostenible hacia el futuro. Mencionaron igualmente Escazú, ¿no? Estos tratados y herramientas que son nuevas. Igualmente mencionamos cuán importante es este apartado medioambiental para México y para la Suprema Corte. Es algo nuevo. Escazú surgió en 2018, el reporte Bortland sobre sostenibilidad en 1987, y esta sentencia no tiene ni un año. Entonces, realmente nos falta muchísimo que hacer, falta mucho por aplicar, por difundir, y creo que este espacio permea este punto de educación y de difusión de cultura jurídica, y sobre todo de este apartado medioambiental. Y bueno, solamente estar a favor, ¿no? Estos cambios estructurales desde el derecho y sistémicos son constantes, van de la mano del derecho y de la sociedad misma, y pues lo hemos visto, ¿no? En la Ciudad de México, de la Constitución, que reconoce a las especies animales como sujetas de derechos, al menos en la República Mexicana, y vemos esta configuración, esta actualización a nivel internacional, como en la Constitución de Chile, que es un precedente que estamos a punto de ver de manera internacional, que la COVID-19 nos enseña que no existen acontecimientos aislados, y creo que esto igual será un objeto de estudio y un precedente a nivel internacional, sobre todo para la región, para América Latina. Y bueno, no me queda más que agradecer y concluir con Yuvalán se protege. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Roberto. Pues bueno, hemos terminado con este grandioso programa donde pudimos abordar desde distintas perspectivas el tema central de la sentencia, ¿no? Este programa de manejo y de protección del área natural protegida de Yumbalam, Holbox. Y pues bueno, espero pronto estar tomando la palabra de Reyes y poder ir a apreciar de forma presencial este lugar del cual estamos hablando durante la última hora. Pero bueno, les agradezco muchísimo sus valiosas participaciones. Sin duda creo que enriquecen lo que se dice en papel por la Suprema Corte, pero es de mejor forma poderlo comentar, poderlo abordar desde distintas perspectivas. Creo que enriquece el debate.
Y pues bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir y nos vemos a la próxima.